Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate y más que un debate hoy queremos hacer una reflexión sobre estos 52 años de ABC Color que se cumplen precisamente el día de hoy. Ahí estamos viendo imágenes y comenzamos hace un momento con lo que vivíamos en el año 1984 cuando se cerraba el diario ABC Color por orden de la dictadura de Alfredo Stroessner. Ahí lo ven a José Luis de Tone, periodista que pasó por acá, Edwin Brites allá atrás, lo veíamos a Alcibiades González del Valle hace un momentito, personal de la empresa de ABC, allí en la calle, ahí vemos a Doña Coca, Carmen Casco de Lara Castro, sí. a Rafael Ramos Zaguier, Sí. ahí lo vemos a Alcibiades. Recuerdo que tenemos justamente de muchos episodios de la historia de nuestro país y ABC formó parte justamente de ese momento tan difícil de ver a un medio de comunicación cerrado por orden de la dictadura. Bueno, este es solo un pasaje de muchos que queremos recordar en el día de hoy. Por eso hemos invitado primero a algunos compañeros y también a un amigo aquí de la casa. Quiero empezar con la persona que viene a visitarnos, Bernardo Neri Bariñas. Gracias por estar con nosotros hoy. No, al contrario, Roberto, gracias por la invitación. Realmente para mí, ABC, yo nunca tuve relación de dependencia específica con ABC, pero siempre ABC fue mi casa. Y tuve una relación muy familiar. Muy familiar. Y muchos amigos en la sí, inclusive con el líder. Sí. Yo tuve una relación muy linda con el líder, a pesar que nunca fui miembro del staff de ABC, pero yo comencé siendo periodista en ABC. Vamos a recordar esto en un ratito, precisamente. Bernardo Neri, periodista, los tres fueron mis jefes acá. Yo estoy en desventaja acá. Armando sigue siendo mi jefe, Ramón fue mi jefe, Bernardo Neri fue mi jefe en Radio Chaco Boreal. Sí. Estuvimos juntos cuando se reinició Radio Chaco Boreal, Bernardo. 2004-2005. Armando Riverola, jefe de redacción de ABC actualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Roberto, Bernardo, Ramón, gracias por invitarme y un gusto estar acá. Ramón Casco. Buenas tardes. Mi jefe por años. En economía. Y de Armando también. Sí, claro. Sí. No, acá, de jefe hablamos acá. Estamos hablando de jefe a jefe. Bernardo acá. fue mi jefe también, mi primer jefe. Bernardo fue nuestro jefe en el diario. Los tres estuvieron en el diario hoy. Sí, eso estábamos comentando precisamente. Así fue. Ramón Casco, especialista en temas energéticos, hay que decirlo, jefe de la sección de economía durante muchos años. Y el pasaje por el diario hoy nos decían justamente, Bernardo, vos estuviste, y era el jefe de usted en... Llegó a ser el jefe de redacción en mi época. Sí. ¿Y era bueno o era malo? Vos sabés que era bastante bueno. Es difícil encontrar un jefe de redacción bueno. Pero sí tuvimos ahí un jefe durísimo. Pero vos sabés que ellos me enseñaron a mí una forma de enseñar periodismo que para mí, yo la apliqué toda mi vida. ¿Sí? Le daba una página a alguien y tenía que hacer, y hasta que no hacer bien, no te largaban. Esa era la escuela, cuando te agarran, le hacían el papel, un bollo y te tiraban al basurero y empezaron a trabajar de nuevo. Ese era José Antonio Bianchi. Antonio Bianchi, sí. Antonio Bianchi salía con... ¿Quién hizo esto? Decía, yo, señor, esto no sirve, hágalo de nuevo. Era la vieja escuela, ¿no? Cuando uno aprendía a escribir con los papeles y las máquinas de escribir. Sí, así es. ¿Les parece? Vemos algunas imágenes del principio, cómo empezaba esta historia de ABC Color. Me gustaría ver imágenes que son, no sé, tan elocuentes de cómo se inicia un medio de comunicación. ABC, que nace en el año 1967, ahí vemos a Aldo Zugolillo, el fundador de esta empresa, autoridades que visitaban en aquella época. Esta es la sala de impresión, la sala de máquinas, ¿verdad? Sí, vamos comentando, ¿les parece? Sí, claro. Entre todos, yo no sé si vos recordás alguna autoridad, Bernardo, de las que aparecen en la foto. Pero personalidades internacionales. Una linda anécdota de cuando comenzó ABC. Sí. Esto era, ABC era un garage prácticamente, ¿verdad? Ahí se ambientó una casa para poner la máquina y el vecino era Enrique Bordenave. Sí. Y entonces, Enrique Bordenave, que fue director y editorialista de ABC durante muchos años. De ABC. Sí, señor. Pero la anécdota que iba a contar es que él se vino a quejar por el ruido. Sí, porque la sala de máquinas está sobre la calle Yegro. Y eso, por supuesto, hasta ahora vibra. Cuando vibraba todo el barrio en esa época. Vibra toda la casa. Sí, entonces venía don Enrique a quejarse y la tercera vez que se vino a quejar le amenazó al director que le iba a demandar. Entonces el director lo contrató como editorialista. y ahí quedó toda la vida. Don Enrique hizo una gran historia en ABC. Editoriales brillantes de Enrique Bordenave. ¿Vos lo recordás? Sí. Bordenave era un maestro del buen decir. Primero, un hombre que
manejaba un castellano bien castizo y de ideas muy claras. Sí. Yo creo que él contribuyó mucho en la línea de ABC. Muchísimo. Porque su colegio era un muchacho joven en aquel tiempo y él tenía ideas así de avanzadas, pero no encontraba muchas veces la hueca. Su colegio cambió mucho su forma de pensar respecto al periodismo ya en el campo, en el fragor de los días. Y Bordenave fue uno de los cerebros de ABC. Enrique Bordenave es una persona a la cual ABC le debe mucho, sobre todo en su línea y sobre todo en la calidad de sus editoriales. Era reconocible. Gran conocedor del derecho. Sí. Primero abogado, gran conocedor, fue el relator de la Corte también durante una época y Bordenave editorialista. Él creo que empezó a escribir sobre el tema de Itaipú. Hizo el primer editorial sobre Itaipú el día siguiente de la firma del tratado en Brasil, en Brasilia. Fue ya en Brasil. El tratado en Brasil. Y hay que tener en cuenta que ABC comenzó a instalar el tema de los editoriales diarios. Sí. Porque La Tribuna, el otro diario que existía en aquel tiempo, tenía editoriales no permanentes. O sea, depende. Prefería no hacer editoriales. Se tenían editoriales. Para no tener roces. Claro. Era peligroso. Contando la historia de Armando, creo que terminaron comprándole el inmueble a Enrique Bordenave, ¿verdad? Sí, le compraron finalmente. Sí, creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, Aldo Sugolillo siempre comentaba, el local de ABC, que es la parte central de la redacción, que era la única que existía, la construyó el ingeniero Juan Carlos Guasmón. Siempre contaba. Yo recuerdo una anécdota también de él. O sea, que estábamos evocando un aniversario más de la fundación de ABC y obviamente estaba el presidente Juan Carlos Guasmose. Y estábamos en un círculo grande donde estaba Héctor Rodríguez, etcétera. Lo recordarán a Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez Boxe. Y se acerca y dijo, estamos mucha gente y esto es peligroso. Porque dice que se había construido solamente para cierta tonelada de carga y no para tanta gente. Entonces él pronosticaba que podía caerse el edificio. No, pero yo conozco parte de la... Yo no estuve ahí, claro, pero lo que a mí me contaban era que dijo Juan Carlos Guasmose, ya presidente, nosotros pues somos amigos los presidentes del primer año, y después ya no viene más nuestro aniversario. Y dice, si este edificio se cae es culpa del ingeniero, dice Acero, porque él construyó. No, dice el otro. Él es culpa del director, porque acá tenía que haber una columna y él me hizo quitar. Para ahorrar. Bernardo Neri Farina me decía hace un momentito que él hizo una pasantía en ABC cuando empezó a hacer periodismo. Sí. O sea, estaba en un periodo de prueba, podemos decir. 1976, yo estudiaba periodismo en la Nacional. Y uno de mis profesores, hace un momentito, que él hizo una pasantía en ABC cuando empezó a hacer periodismo. Sí. O sea, estaba en un periodo de prueba, podemos decir. 1976, yo estudiaba periodismo en la Nacional. Y uno de mis profesores, hace un momentito, que él hizo una pasantía en ABC cuando empezó a hacer periodismo. Sí. O sea, estaba en un periodo de prueba, podemos decir. 1976. Yo estudiaba periodismo en la Nacional y uno de mis profesores, hace un momentito, que él hizo una pasantía en ABC cuando empezó a hacer periodismo. Sí. O sea, estaba en un periodo de prueba, podemos decir. 1976, yo estudiaba periodismo en la Nacional y uno de mis profesores, hace un momentito, que él hizo una pasantía en ABC cuando empezó a hacer periodismo. Sí. O sea, estaba en un periodo de prueba, podemos decir. 1976, yo estudiaba periodismo en la Nacional y uno de mis profesores, hace un momentito, que él hizo una pasantía en ABC cuando empezó a hacer periodismo. Sí. O sea, estaba en un periodo de prueba, podemos decir. 1976, yo estudiaba periodismo en la Nacional y uno de mis profesores, hace un momentito, que él 1976, la Nacional. Hace un momentito, que él 1976, la Nacional. Hace un momentito, que él 1976, la Nacional. Hace un momentito, que él entre ellas me acuerdo muy bien, Josefina Pla le hizo una entrevista y salió una serie de notas. El Teatro de López se llamaba la serie.
y creo que fueron 6 o 7 artículos míos. Y tengo que recuperar, hablando de buscar en la biblioteca de ABC un día. Y después me dice Mauro, ¿sabes qué? El DIRE quiere que te quedes, me dice. Yo era pasante. Y hablamos así, pero me dice, hay una condición, tenés que dejar tu orquesta. Yo era cantante de un grupo. Y le dije, y bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Y en aquel tiempo el sueldo era 8.000 guaraníes. 8.000 guaraníes. Que era el sueldo mínimo, era 6.000 y pico. Pero el sueldo del periodista era 8.000 guaraníes. Le dije, mira, Mauro, yo 8.000 guaraníes gano en cada actuación y tengo 2 o 3 a la semana. Y entonces no pudimos llegar a un acuerdo. Pero el líder vino, me felicitó, todo ese tipo que me dijo, cuando quieras. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Entonces, siempre me queda eso. Por eso yo me siento parte de eso. El periodismo era muy diferente al que hoy tenemos, en el sentido de que era más bohemio. Sí, te comprendo la idea. Sí. En aquel tiempo, ABC fue el primer periódico, el primer diario que profesionalizó absolutamente el oficio periodístico. No te permitían tener otra actividad que no fuera la de ABC. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, en la tribuna, había unas personas que eran, por ejemplo, uno que era jefe de prensa del Ministerio de Agricultura y a la tarde se iba al diario a hacer él mismo la información que él proporcionaba. Entonces ese tipo de cosas con ABC se rompió. Era el periodista profesional absolutamente dedicado al periodismo. Eso instaló a cero. Y eso creo que fue otro hito que marcó ABC en la historia del periodismo paraguayo. Claro, hay que decirlo que con el diario Color, ¿verdad? Con nuevas técnicas de impresión. Claro, fue un diario muy innovador desde el principio, como era, lo que lo conocimos, sabemos que era un hombre muy innovador, Acero Zucolillo. Entonces él primero trajo una nueva tecnología, puso color, que es uno de los primeros diarios del mundo que tiene color, el diario ABC. Por eso la importancia del color en aquella época. Claro. Y muchas cosas, los editoriales, sociales, la columna Ñembehuepe, un montón de innovaciones que hoy día son, digamos, normales en el periodismo, pero que las introdujo ABC en su historia. No digo que somos los únicos que introdujimos nada, porque hay muchos otros aportes de otros medios también. Además que era una demostración de astucia, Armando. Porque, por ejemplo, Ñembehuepe periodísticamente no se justifica, pero es una especie de atajo para publicar lo que la dictadura no te permitía publicar. Claro, en su momento sí. Y después también está el tema de las columnas de opinión. Eso me contó Alcibiades, que lamentablemente hoy no nos acompaña Alcibiades porque... Lo invitamos a Alcibiades, estaba con compromiso. Estaba con compromiso porque él tiene muchísimas anécdotas, pero él me contó la historia que él se fueron a plantearle un poco con miedo a hacer lo que querían firmar unas columnas, ¿verdad? Entonces el director lo sacó a patada de su cómo se atreve. Después pensó mejor y bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer? Y le muestran. Bueno, y probó una vez. Y tanto le gustó, dice el director, eso que le obligó a escribir todos los días. Entonces se tenían que turnar, dice que había unas listas y en la redacción de hoy le toca a fulano, hoy le toca a mengano, todos los días tiene que haber una columna firmada a partir de entonces, que era algo que tampoco se estilaba en la prensa nacional. Además que el miedo que había, hay que reconocer. No, claro, la época era muy diferente. Para aquel que es joven no va a dimensionar lo que eso significaba. Una cosa que siempre dicen, pero a veces nació protegido por Stroessner. Ningún medio de comunicación podía abrirse sin anuencia de Stroessner. Claro. Ahora, ¿te quedabas prendido a eso o no? Ese era el tema. Yo recuerdo una anécdota sobre eso, Bernardo. Era una gran reunión en el Cabildo actual, cuando eso todavía sede del Parlamento. Y un sindicalista se levantó y le acusó de ser un diario estronista y de haber sido estronista. Y recuerdo que él estuvo en la asamblea o reunión. Y él responde, después de un minuto de silencio, le mira y le dice, y le mira a todo el público y dice, permítame reivindicar el derecho de ponerme los pantalones largos. Así respondió Zucolillo. La gente joven no me entendió cuando yo repetí eso. Y le tuve que recordar que en el pasado, pasar del pantalón corto al pantalón largo era signo de adultez, ¿verdad? Un ritual. Que llegabas a ser adulto. Si hablamos de momentos así importantes, Armando, de momentos históricos importantes en la historia de estos 52 años, ¿qué momentos elegimos de la historia de ABC? Creo que el cierre de ABC bueno, sin duda, hito, sin duda. Yo diría de la etapa anterior al cierre, obviamente la inauguración, el tema Itaipú fue un gran hito. 1973. 73. 26 de abril del 73, y el director estuvo en la noche de la firma en Brasilia, incluso un día antes. Estuvo en Brasilia.
Y siempre relataba que hasta ese momento ellos no tenían copia alguna del documento. Fue secreto. Sí. Era secreto, no se había dado copias y por supuesto ABC ya era crítico. En ese momento, un poco crítico, ¿verdad? Porque dentro de lo que se podía en la época y también porque no había tanta información. Y justamente se van con el doctor Ordenado de Brasilia y le dan una copia al día antes y leen rápidamente lo que pudieron y ahí sale el primer editorial ya en contra del tratado el día siguiente de la firma. Una editorial que realmente uno lo lee ahora y es tan actual, Ramón, hay que decirlo, ¿verdad? Aquel editorial de 1973 con las críticas y lo siguiente que se sucedieron, ¿verdad? Hace poco se hacía justamente por el aniversario de la firma del tratado, mirábamos un poquito, leíamos, y tiene una actualidad, uno lee eso y parece que sigue tan vigente. Ahí tenemos que reconocerle un mérito a Efraín Enríquez Gamón, ¿verdad? Al haber escrito este libro Itaipú, Aguas que Valen Oro, que tuvo 3 ediciones. Las 2 últimas fueron de ABC ya, ¿verdad? Las 2 últimas ediciones de ABC. La primera incluso contaba él cómo tuvo que traer de Buenos Aires hasta Paraguay, en secreto, obviamente porque la dictadura no lo permitía. Es decir, a lo que quiero decir, que todos esos editoriales están perfectamente por orden y por fecha en Aguas que Valen Oro. Itaipú, Aguas que Valen Oro. Armando, decías vos, Itaipú, el primer punto, digamos, importante para la historia nuestra, digamos, por escoger fechas, son muchos momentos. Son muchos momentos, pero ese fue algo que marcó. Después, ABC se tomó una bandera de defensa de los derechos humanos a partir de entonces, un poco más hacia los años 80, y bueno, fue lo que le valió finalmente el cierre, pero en esa época, que también ubicarse en la época, no era simplemente lo que hacía a veces darle el micrófono nomás, publicaba lo que hacía la oposición. En ese momento había venido el Mopoco acá y Stroessner le tenía mucho miedo al Mopoco aparentemente, y bueno, y es más, el director llegó a ser detenido, estuvo preso y por negarse a decir quiénes eran los periodistas que habían escrito, a revelar la fuente, y sobre todo el periodista que había escrito, pues no se firmaban los materiales. Bernardo estaba recordando hace un momentito, antes de empezar el programa, cómo se vivió aquello, pues estabas en el diario Hoy en aquella época. Yo también. El cierre de ABC. Yo también. Pero antes Armando también. No, todavía. Pero yo sí. Pero antes quiero, vos sí, Ramón. Sí. Antes quiero decir algo en memoria de Acero. En aquel tiempo, las autoridades, llamamos así, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Información y Cultura de la Presidencia, llamaba al director del diario y decía, ¿sabes qué? Échenle a ese periodista porque no nos gusta. Y le echaban. Acero fue el primer tipo que defendió a esos periodistas. Eso le costó caro. El primero de esos periodistas que estuvo en la picota fue Thompson Molinas. Roberto Thompson Molinas. El casero mucho lo defendió. Después terminó apresado y todo ese tipo de Thompson, pero él lo mantuvo porque Stroessner le ordenó que lo echara y no lo echó. Entonces ese es otro hándicap que tiene, otra virtud que tenía Acero, el hecho de jugarse por sus periodistas. Bernardo, vos que estás trabajando no solamente en la novelística paraguaya, ¿verdad? También haces historia. En esa película sobre Joel Filártiga y el asesinato de su hijo Joelito, aparece Joel Filártiga buscando dónde publicar algo y viene a ABC y la atiende una persona que tenía las características de Aldo Socolillo, obviamente. Claro. Eso es real y le publica finalmente en forma de solicitada para nuevamente eludir la fiereza de la dictadura. ¿Era así? No estoy conociendo si es cierto o no es cierto, porque yo vi, me llamó esa escena, pero yo no tengo la corroboración exacta de que haya sucedido así. Bueno, no vi yo ese material publicado, por ejemplo, en ABC, pero eso te da la pauta, por más que haya sido cierto, que pudo haber sido cierto y mereció ser cierto. ¿Por qué? Porque te da la pauta de que ABC era realmente un medio de comunicación que era fiable, que era la voz de los que no tenían voz. Era el único medio al cual podían recurrir los que no tenían voz. Y me parece que ahí está el valor de esa escena que narrar. Lo que estábamos hablando, el día del cierre de ABC, nosotros hoy estamos todos compungidos, te imaginas, cerrar un diario. Primero, cerrar el diario era nuestros amigos sin trabajo, y después que era una amenaza latente. Es decir, los próximos seríamos nosotros, por más que fuéramos un diario de Humberto Domínguez, lo que sea, pero de todos modos el peligro estaba latente. Y a la tardecita el director Humberto Domínguez dicta un titular en tapa. No recuerdo exactamente qué decía, pero no se cierra un diario, se cierra una prensa, algo así. Algo así decía. Justificando Justificaba el cierre. plenamente.
Plenamente. Entonces nosotros lo quedamos, para nosotros fue un golpe, una puñalada, así. ¿Qué le decimos a nuestros amigos? ¿Cómo salimos a la calle después de esto? Entonces Humberto pareció darse cuenta de la situación en que nos ponían nosotros los periodistas y vino esa noche y hizo algo que nunca se hizo en periodismo, firmó un titular. Un título. Sí, en casa HDD. Y me acuerdo que yo estaba tan mal y él se dio cuenta y vino y me llevó a almacenar en Tállera. Me dijo, vamos. Y ahí me habló un montón de cosas, justificó un montón de cosas. Alguna vez lo voy a contar todo, pero... Buena oportunidad para contarlo. No, voy a dejarme escribiendo. Pero realmente una situación para mí y para todos fue terrible. Interesante, para seguir un poco el hilo de esta historia en particular, es que Humberto Domínguez Dip era dueño, él pensó que iba a quedarse con el negocio, gran negocio de la prensa que en ese momento... Pero Stroessner le aprueba la apertura del diario Noticias. Yo no sé si fue por eso o no, pero la cuestión es que el diario Hoy después tomó la bandera. En esos 5 años tomó la bandera que había dejado ABC, fue el diario Hoy, porque realmente era el único medio donde se podía de alguna manera, como dijo Bernardo, tener espacio. La gente no tenía espacio en ningún otro lado. Sí, y hubo también una situación muy especial, que muchos muchachos de ABC fueron a trabajar a Hoy. Sí. Y esos muchachos de ABC Carlos Rodríguez, por ejemplo. Sí, Carloncho Rodríguez, y tuvieron Efraín Martínez y no sé, Pepa Kostianowski. Y los de ABC se enojaron con ellos, pues cómo van a ir a trabajar en el diario que justificó nuestro cierre. Pero el tema era, ¿sobrevivimos o no sobrevivimos? Ahora, yo recuerdo una anécdota también, sencillamente, no para desacreditar la trayectoria de Hoy, pero yo era muy joven todavía y era un elementito dentro de la redacción del cual podía prescindirse en cualquier momento. Por consiguiente, le tenía un pavor a HDD. Nunca lo he visto sobrio, honestamente. Y en una oportunidad armaba una caravana para venir a atacar a ABC, ya no recuerdo en qué oportunidad fue. Sí, lo concreto es que Rufo Medina recibió la trompada de HDD en lugar del director de ABC. Eso fue una situación muy especial, un enojo de Humberto contra Acero. Fue un tema María Ángela Martínez y Somoza. Así. Que alguien le dijo a Humberto que Acero había dicho que Somoza le llevó a María Ángela, unas cosas escabrosas así. Entonces Humberto vino y atropelló a ABC, y no lo encontró a ABC y justo estaba Rufo en la puerta y le dio una trompada. Y vos sabés que Humberto se fue al diario y comenzó a llorar amargamente, le llamó a Rufo, le pidió disculpas, le mandó un cheque en blanco para que pusiera la cifra que él quisiera, porque le quiso contratar, le quiso llevar a Hoy, porque Rufo era su amigo, era amigo de farra. y Humberto era así, era muy impulsivo, era un niño grande, un niño caprichoso que tenía todo, pero siempre se da cuenta de todo lo que hacía. Nosotros tuvimos 1000 anécdotas, le hicimos tapas falsas, diarios falsos, de todo. Eso merece otro programa. Ese es otro programa, y otro libro. Y hay todavía periodistas que pueden contar de Esa es una historia. Bueno, ¿les parece? Vamos a hacer una brevísima pausa en esta primera parte porque hablábamos hasta el cierre, ¿no? Hasta el cierre. Sí. Bueno, el siguiente, para un adelanto, obviamente fue la reapertura. La reapertura, fue otro tema. Pero hasta el cierre, y creo que el cierre, hay que decirlo, tuvo una serie de hechos que se fueron sucediendo antes de que desembocara justamente en aquello. Incluso hay una editorial acá que se escribió porque se enteró el director en aquel momento de que se iba a cerrar el diario. Sí. Y creo que Bordenada escribió justamente aquel famoso editorial de nuestro cierre y digamos que hasta hoy tenemos acá expuesto en un cuadro, ¿verdad? Pero fue un momento muy importante en nuestra historia. El proceso fue espeluznante. Sí. Claro. El proceso de persecución del gobierno contra ABC fue terrible. Ese hecho de que se fueran los camiones, por ejemplo, al interior y que no llegaran o retuvieran los camiones, o mojaran los ejemplares. Claro, en aquella época el director también fue muy vivo, porque él, digamos, montó todo un sistema de distribución del diario independiente a todo lo que existía en aquella época, justamente para evitar que pueden impedir la venta y la llegada o algún tipo de boicot, que era muy fácil de hacerlo en aquella época. Igual lo hicieron, porque como dice, digamos, el cierre ya fue el hecho culminante de una historia ya de persecución. Pero también es interesante la historia del paréntesis, porque no es que a veces se quedó dormido durante esos 5 años, y podemos conversarlo después. Podemos hablarlo, pero vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar de este tema con Armando, con Ramón Castro y con Bernardo Neri Faría.